Buenas, titeros. Hoy estamos aquí en otras dos noticias que os traigo. Básicamente se correlacionan con el vídeo que subí anteriormente, ¿vale? Aquí os dejo cuál es en la pantalla. Y vamos a empezar la noticia con adiós a la libertad de Kodansha. Se alía con la ONU y el fandom teme la censura en el anime. Fans del manga temen censura tras describir las políticas de diversidad y alianza de Kodansha. Si pensabas que la industria del manga era el último refugio intocable contra las agendas corporativas occidentales, prepárate para que un trago amargo de copium. En los últimos días, el Internet se convirtió en un campo de batalla, luego de que varios usuarios ociosos, pero muy observadores, se pusieran a escarbar en el sitio web corporativo de Kodansha, una de las editoriales más titánicas de Japón. Lo que encontraron encendió todas las alarmas del fandom. Documentos oficiales presumiendo su alianza con las Naciones Unidas y un montón de promesas sobre diversidad, sustentabilidad y responsabilidad social. El fin de la libertad creativa en el manga, estamos hablando de un simple post de relaciones públicas para quedar bien en Twitter. En sus metas corporativas, la editorial destaca frases como ser los guardianes de la libertad y la diversidad, y promueve activamente su participación en el Pacto de Medios por los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la ONU. Esto significa que la misma Junta Directiva aprobó integrar iniciativas de igualdad social en su toma de decisiones para muchos lectores. Esto huele peligrosamente a las famosas políticas ESG, ambiental, social y gobernanza, que ya han puesto de cabeza a la industria del entretenimiento en Occidente, dictando qué se puede decir y qué no. Aquí están los objetivos de la agenda, ¿vale? En un directo tenéis a Filo también, básicamente hablando de que estas iniciativas se hicieron también en una isla y las tuvieron que quitar porque no valían para nada. En un vídeo, bueno, en un vídeo que es el directo de mi canal lo tenéis, él hablando. Ahora mismo no sé cuál es, pero en un directo largo sale con el búho y ahí te informa. Creo que está por lo último del vídeo, así que si lo queréis ver, ahí está. Todo esto y de dónde ha replicado esto básicamente. Y bueno, dice así: y como era de esperarse, a la comunidad se le zafó un tornillo. Los fans temen que estas expresiones externas terminen dando luz verde a historias prefabricadas y matando la libertad creativa, que hace que el manga japonés, también jodidamente único, el miedo no es gratis, pues muchos recordaron de inmediato las pesadas críticas que otros comités de la ONU han lanzado en el pasado contra Japón, por cómo dibujaban a las waifus en sus mangas y videojuegos. Aunque hasta el momento de escribir esto no hay pruebas contundentes de que Kodansha haya censurado, cancelado o alterado alguna de sus joyitas estrella por quedar bien con los del traje. La paranoia de ver el globalismo metiendo sus manos en los guiones nipones está a tope en los foros de discusión. Básicamente hay ya puesto varias cosas de que la ONU y demás no quiere los animes y han intentado censurarlo varias veces. En el vídeo anterior está igualmente. Y también pueden meter la mano donde quisieran, básicamente, si se han vendido así Kodansha. Pero bueno, el artículo sigue así. Sobre Kodansha, para poner las cosas en perspectiva y en entender por qué la gente está sudando frío, Kodansha no es cualquier empresa de la esquina. Es un auténtico monstruo de la industria del manga. Es la casa detrás de las revistas legendarias como la Wiki Shonen Magazine y ha publicado titanes históricos que han defendido la cultura pop en todo el globo terráqueo. Al ser un pilar tan gigantesco y masivo,
cualquier cambio ligero en su filosofía editorial podría provocar un efecto dominó, que efectuaría la forma en que se crea el manga a nivel nacional, viendo cómo corporaciones internacionales de este calibre empiezan a ceder ante las presiones globales sobre la diversidad. ¿Crees que los autores japoneses terminarán autocensurándose gradualmente? ¿O encontrarán la forma de mandar estas reglas al diablo y seguir dibujando lo que se les dé la gana? Pues depende del contrato, ¿no? Como siempre. Si le ponen las mierdas básicamente que exija la ONU a Kodansha, pues ahí lo vas a tener. También está el político este, que también está luchando por todo esto. Y de la censura y demás, que no la quiere. Y esperemos a ver. Y luego pone un usuario, que creo que he leído. No, aquí no está. En el otro, sí. Pero bueno. Y luego pasamos al siguiente. Hiromu Harakawa ocultó su género para triunfar. Desmienten famoso rumor de Fullmetal Alchemist. Una reciente investigación reveló que el popular rumor sobre la autora de Fullmetal Alchemist, cambiando su nombre para no asustar a los lectores masculinos, crece en evidencias. Dice así: durante más de una década, una de las curiosidades más repetidas dentro de la comunidad otaku ha sido que la creadora del aclamado manga Fullmetal Alchemist, Hagone no Renkinjutsu, o sí, tuvo que ocultar su género para alcanzar el éxito. Según la historia, la autora, cuyo nombre real es Hiromi Harakawa, adaptó el seudónimo masculino Hiromu por temor a que los jóvenes lectores de la revista Shonen rechazaran una obra de acciones oscuras y militar escrita por una mujer. Sin embargo, una reciente investigación ha concluido que esta afirmación es en realidad un mito de internet, sin fundamentos reales. Dice: un teléfono descompuesto a nivel global. El relato se propagó fuertemente en los sitios web occidentales de entretenimiento, donde a menudo se comprobaba la citación de Arakawa, con la autora de J.K. Rowling, quien usó iniciales para que los niños no descartaran sus libros de Harry Potter. Varios artículos en inglés llegaron a afirmar que Arakawa tomó esta decisión para competir en igualdad de condiciones con los gigantes de la época, como Bleach, One Piece y Naruto, y evitar así asustar a los frágiles lectores masculinos. No obstante, al rastrear el origen de estas afirmaciones, la historia se desmorona. Un medio intentó vincular el rumor con una entrevista que la autora concedió a una revista francesa. Sin embargo, al revisar el texto original de dicha entrevista, no existe ninguna mención sobre ocultar su género para no espantar al público. Asimismo, los archivos históricos de Wikipedia, tanto en inglés como en japonés, no registran este motivo, y las entrevistas más antiguas de la creadora jamás hacen referencia a que el cambio de nombre tuviera razones de género. La sorpresa en Japón y el legado de la vaca. Cuando este rumor comenzó a ser traducido y compartido recientemente en foros japoneses, los fanáticos locales reaccionaron con incredulidad y muchos de ellos señalaron que la premisa del rumor ignoraba un detalle histórico crucial en la industria del manga. Cuando Arakawa debutó, la legendaria Rumiko Takahashi, Inuyasha, Ranma y medio, dice, ya había demostrado con creces que las mujeres podían dominar y tener éxito rotundo en la demografía shonen. La investigación subrayaba cómo un detalle no verificado puede convertirse en un hecho histórico, aceptado simplemente por repetición. Lo que sí es un hecho es que Hiromu Harakawa siempre ha sido extremadamente reservada con su vida privada en las elecciones de extras de sus tomos.
suele dibujarse a sí misma como una simpática vaca con gafas. Una forma lúdica y brillante de evitar mostrar su rostro o cuerpo, desviando cualquier discusión sobre su género o apariencia física. Ya sea que su seudónimo tuviera o no el peso que los rumores occidentales le atribuyeron, la realidad es que Fullmetal Alchemist se consolidó como uno de los mangas más respetados de la historia gracias a su impecable narrativa, la profundidad de los personajes y sus reflexiones filosóficas. Harakawa ha demostrado que el talento habla por sí solo, dejando un cuerpo de trabajo que sigue inspirando a nuevas generaciones de fans, creadores por igual. Y aquí está básicamente el comentario de las feminazis desinforman con este rumor diciendo que los autores mujeres ocultaban su género para no asustar a sus lectores en un intento de tachar a Japón como machista. La verdad que ahí tiene razón. Y ahora bien, con todo esto de los rumores del nombre, ¿vale? Es que si era hombre o mujer, aquí antes hacía en los 80 y demás, os estoy hablando de Europa, ¿vale? De que se ponían el nombre de hombre, ¿vale? Pero aquí en España recientemente, creo recordar en el 2021, le dieron, ¿vale? La nominación a un libro, ¿vale? Que tenía de nombre que era mujer, ¿vale? Y era un libro que estaba hecho por dos hombres. Cuando lo recogieron el libro, ¿vale? La gente, lo que viene siendo los progresistas, se indignaron. Básicamente, porque era de dos hombres, ese libro tuvo éxito, no lo sabían y se indignaron por ello. ¿Vale? Os quiero hacer así un poco de paréntesis. Lo de esta autora, básicamente, a mí me gusta mucho Fullmetal Alchemist, el Brotherhood. El otro que sacaron, pues bueno, está bien. El anime, digo. Y me gusta mucho. Me estoy viendo también su obra que están echando ahora en el anime. Y también está muy chula. Y básicamente para mí es uno de los mejores shonen, ¿vale? Hechos. Pero luego tienes otros como Demon Slayer y demás, y demás que son autoras que también pues tienen ese lado también, que también está chulo. Además, no implica que sea autor o autora, da igual. Ese relato feminista, que no sirve para nada, básicamente solo para dividir a hombres y mujeres en todo esto y básicamente no disfrutar a las obras que hacen ellos y su perspectiva y su historia que ha creado, básicamente. Y nada, esto es lo que quería enseñaros y decir. Y nada, lo de siempre. Deja tu like, suscríbete y comenta qué te ha parecido la noticia, si se relaciona con el otro vídeo que he subido y demás. Y nada, muchas gracias por verme y nos vemos, titeros.